Bien, vamos con otro tema. Vamos a hablar ahora en el movimiento vehicular. Hay una serie de campañas para evitar accidentes de tránsito, para tener un consumo moderado de alcohol y sobre todo un conducir responsable en las distintas carreteras del país y sobre todo en la hora de fiestas patrias, en la salida en lugares urbanos, lógicamente conducir bajo los efectos del alcohol es absolutamente sancionado. Vamos a hablar con el abogado Diego Muñoz, docente de Derecho de la Universidad del Desarrollo, a propósito de cómo se está aplicando la ley Emilia por conducir en estado de ebriedad, cuál ha sido su evolución en el tiempo y si realmente hay una responsabilidad de los conductores. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bien, bueno, la ley Emilia se está aplicando en Chile. ¿Cuál ha sido su evolución? ¿Cuáles son los aspectos legales que uno debe tener presente a la hora de que se invoque o se juzgue a una persona bajo esta ley? Bueno, primero recordar que ya llevamos casi 12 años desde que se promulgó la ley Emilia, desde el lamentable accidente que luego de una baja pena en dicha ocasión, a quien había cometido el accidente y provocó la lamentable muerte de la pequeña Emilia, terminaba con una pena menor a 2 años y eso llevó a la modificación de la ley. ¿Y cuál es el cambio que se ha aplicado desde ese entonces? Es que en el caso de que una persona sea detenida por haber provocado un accidente de tránsito en el cual lo hubiese hecho en estado de ebriedad o se hubiese huido en su caso, tendrá una pena de cárcel. ¿Ya? Ese es como el primer gran cambio que se establece. Es decir, primero, tolerancia cero con el alcohol, estableciendo ya como delito el solo hecho de conducir bajo la influencia y en el caso especial, que es el gran cambio, en el caso que tiene que haber sí o sí una pena de al menos de 1 año de cárcel para aquel que haya sido finalmente condenado por un delito en el cual él haya manejado en estado de ebriedad y haya provocado la muerte. Ese es como el primer gran cambio que tenemos. Claro. ¿Hay una diferencia entre la ley Emilia y la ley Tolerancia Cero? Sí, el cambio son legislaciones que vinieron casi de la mano. El primer ¿Ya? caso, la ley de tolerancia cero, lo que buscaba era que fuera sancionado cualquier consumo de alcohol, ya sea una cerveza, una copa de vino, eso ya es sancionado con suspensión de licencia de conducir. Y en el caso de la denominada ley Emilia, esto va efectivamente asociado a que aquel que estaba ya en estado de ebriedad, es decir, 0,8 grados de alcohol en la sangre, provocaran un accidente de tránsito y se provocaran ya sea lesiones graves gravísimas para la víctima o la lamentable muerte, en ese caso la pena no podía bajar de 3 años y un día y además sí o sí debía pasar privado de libertad en la cárcel al menos 1 año. Ese es el gran cambio que viene que tenemos respecto a estas legislaciones. Obviamente siempre la recomendación en caso alguno es consumir alcohol si se va a manejar. Exacto. Ahora, hay en muchas oportunidades, bueno, lo importante es que haya prisión efectiva, desde las cautelares, luego pasando por prejuicio, pero haya prisión efectiva en el caso de muertes de personas que hayan conducido en estado de ebriedad y hayan causado muerte. Eso es lo que pide la sociedad, o por lo menos lo que se requiere desde el punto de vista ciudadano. ¿Es así, Diego? Sí, esa fue como la gran solicitud que vino después de esta sensación de injusticia con el lamentable fallecimiento en el caso de la pequeña Emilia, que Claro. da origen a esta ley. Y efectivamente, en el caso cuando se detiene a una persona y se acredita que estaba en estado de ebriedad, viene esta pena de al menos 1 año de cárcel. ¿Dónde podríamos tener hoy día un punto de mejora luego de la aplicación de más de 10 años de esta normativa? Especialmente en los casos de huida. ¿Ya? Sí, Porque con exacto. el cambio de la ley Emilia también se estableció un delito para aquel que huye del lugar, no da cuenta a la autoridad y no da auxilio a la persona a la víctima del accidente. Y en ese caso, ese delito en particular no conlleva una pena mínima de 1 año, no conlleva una pena mínima de 3 años y un día, dado que con atenuantes podría bajar. Y ahí es donde quizás tenemos un incentivo perverso de que la gente, en el caso de que si se arrancara y luego detenida, podría tener una pena menor, y es lo que últimamente, al menos, lleva a una reflexión, a cambios que todavía podrían hacerse para endurecer aún más en el caso de la conducción de estabilidad o aquellos en que subjugaron, también pudieran tener una sanción efectiva en dicho caso. Ahora, hay otro caso en que el conductor se niega, por ejemplo, a constatar que está bajo los efectos del alcohol. ¿También se aplica la ley Emilia? Hay gente que se niega y que Sí, está efectivamente, ahí evidentemente la borracho. negativa, claro, la negativa injustificada al examen,
Claro, nosotros recordemos que hay dos exámenes cuando está el control normal de fiscalización, que es el alcotest, el que realiza carabineros por intermedio de alguna unidad de SAMU, alguna ambulancia, y la negativa de justificar a realizarse aquel, es un delito, ¿ya? Porque obviamente eso podría hacer pensar que una persona está manejando esta ebriedad o está manejando bajo la influencia del alcohol y quiere negarse. Entonces, por eso se establece el delito para no incentivar, basta que negarse en ese caso y así no me pasa nada. Ese como el primer hecho. Y el segundo, claro, que se establece el que te mencionaba, para el caso también el que se quiera fugar, también establece un delito en ese sentido. Ahora, la reincidencia ocurre. Personas que, digo, no es que hayan, hay personas que han tenido situaciones que le quita la licencia, que están manejando nuevamente o se les entrega nuevamente el documento y nuevamente tienen la reincidencia, yo creo que es fatal. Efectivamente, en esto suele pasar que una persona que ya ha sido sancionada por este delito, muchas veces cuando es detenida tú te das cuenta y verificas que tiene 3, 4 detenciones hacia atrás o incluso tiene la licencia cancelada. Ahí también hay un aumento de la pena, la cancelación en el caso de la licencia que yo hubiese tenido suspensiones anteriores, son modificaciones que están en la ley. Ahora, y ahí como punto, el hecho, y luego como este análisis, luego de estos 12 años de aplicación de la norma, no solamente los delitos los que hacen bajar la comisión de estos hechos, las campañas de prevención y la fiscalización son principalmente, conforme a las propias estadísticas de Senda y de las instituciones como Ministerio Público y otras, las que han demostrado que donde mayor baja de estos delitos existió fue luego de estas campañas de fiscalización. Todos recordarán cuando en los primeros años de la aplicación de la ley Emilia veíamos comúnmente carabineros y ambulancias controlando en distintos puntos neurálgicos, no solo para fiestas patrias o festividades, sino en general. Y eso generalmente lleva a una disminución de este tipo de delitos. Ahora, aquí lo importante es también entender que hay una cultura de responsabilidad vial y donde hoy día no solo estamos compartiendo las calles y las rutas, no solo con otros automóviles, sino que hoy día hay muchas más motos, hay muchas más bicicletas, incluso hay scooter. O sea, ¿qué quiero decir con esto? La responsabilidad dentro del urbano es mucho mayor hoy día de contingencia, ya ni siquiera en el plano de la conducción en estado de ebriedad. Claro, la ley Emilia solo funciona cuando una persona comprobadamente está bajo los efectos del alcohol, en otros casos no. Claro, efectivamente, ahí tú tocaste un punto. La ley de convivencia vial, que también se reguló en los últimos años, busca establecer que, por ejemplo, los que andan en bicicleta, yo soy usuario de scooter, pero uno tiene que saber que debe andar con el casco, con el chaleco reflectante, y eso también lleva, ¿por qué? Porque tú lo decías claramente, o sea, en la calle hoy en día no andan solo vehículos, andan bicicleta, andan scooter, andan otro tipo de ciclos transitando, peatones también, entonces debe haber también un cuidado entre todos y manejar o andar por la calle. Eso es lamentablemente una actividad riesgosa y todos debemos tratar de poner de nuestra parte para no fomentar obviamente un accidente de tránsito. Ahora, lo que no, en caso alguno, debe permitirse, por eso está tan sancionado el consumo de alcohol y el manejo. Por eso la campaña siempre la hemos escuchado y nunca estaba más reiterarlo, es ante cualquier consumo de alcohol, no manejar y entregar las llaves. Ahora, en la historia reciente de nuestro país, ¿ha permeado ley Emilia? O sea, ¿hay una baja en conductores que manejan? ¿Hay una responsabilidad mayor? Por ejemplo, conocemos casos de Europa donde efectivamente las sanciones son altísimas. Acá en Chile, bueno, estamos en esa vía, pero ¿ha permeado? ¿Hay una cultura mayor o uno ve que siguen ocurriendo? No sé, el otro día había un choque en Valdivia, un auto que iba contra el tránsito en estado de ebriedad a las 8 de la mañana. O sea, aberraciones. Por eso te pregunto, ¿qué sensación queda a esta altura, Diego? Yo creo que hay dos puntos. Uno es, hay un cambio de conciencia. Escuchaba hace muy poco tiempo estadísticas del Senda cuando hacían respecto de los anteriores Navidad y festividades. Se nota que hay un cambio en el sentido de al menos cierta parte etaria en edad que ha entendido que no hay que manejar bajo los efectos del alcohol habiendo tomado. Pero esto es cíclico. Entonces, luego de que esto suele de salir como de las noticias o de estar todos con esta conciencia, vuelve a repetirse. Entonces, lamentablemente, uno ve que los números se han estabilizado en los últimos años, manteniendo cierta baja en ciertos periodos, pero luego se vuelve a estabilizar y eso es un problema.
Por eso yo planteaba que normalmente cuando más ha bajado este tema es con las campañas de fiscalización y Totalmente. concientización. Quizás los mayores recordamos todavía la campaña de Guido Becolia en su oportunidad y el caso del helicóptero y todo, son cosas que quedan. Entonces, siempre hay que recordar. Sí, un punto, y sobre lo que tú señalabas, por ejemplo, el caso de Valdivia, hay, y para el caso de cómo demuestra, hay distintas fundaciones que a nivel nacional han tomado el tema de la convivencia vial y evitar los casos de manejo en estado de ebriedad con fundaciones respecto de hechos muy notorios en distintas zonas del país. En la Navidad, por ejemplo, en Los Ángeles, que hubo el lamentable atropello de un ciclista, también en el caso de Concepción, en horas de la tarde, también cerca de las fiestas patrias, en el cual también un ciclista iba manejando y fue lamentablemente atropellado por una persona que manejaba esta ebriedad. Entonces, el mensaje, yo creo en general, para el legislador es luego, después de 10 años de aplicación, ver todavía qué falta por mejorar y también a la autoridad en general mantener las campañas de capacitación, porque esto viene a reforzar la idea de los delitos que ya están y que obviamente se pueden aplicar, pero siempre recordando esto a la gente, porque si no, el olvido nos lleva a que lamentablemente estos hechos se vuelvan y se repitan día a día. O sea, lo primero son las campañas, lo segundo son las fiscalizaciones permanentes. Saber que va a estar Senda, Carabineros en un lugar permanentemente lleva claramente que diga, no, yo no manejo, no tomo un Uber, que es lo que debiera hacer. O otra persona maneja mi automóvil, eso debiera ocurrir de manera natural, pero lamentablemente tiene que ir acompañado de una campaña o de una presencia permanente de las autoridades, de Carabineros, del Senda, insisto, en las calles, en distintos puntos. Sorpresa. Sí, tal cual. Aquí hay, o sea, las autoridades claramente tienen su rol de fiscalización, especialmente las autoridades policiales, las instituciones, el poder legislativo tendrá que analizar este punto de el tema de si está incentivando o no la huida al no establecer esta regla especial para los casos de aquella persona que se aleja, pero también respecto de la sociedad civil, como todos, y recordar siempre en grupos familiares o amigos que estos hechos nos puede pasar lamentablemente a cualquiera si no mantenemos esta conciencia, y ya sea de un lado o del otro, es decir, aquella persona que puede ser víctima de aquel que manejó en esta ebriedad, o aquel que dice solo me tomé unas copitas, me siento bien para manejar, no me va a pasar nada, también esa persona, en el caso que fuera un familiar nuestro o conocido, llevarla a que pida un Uber, se le va a dejar a través de un tercero o se quede en el lugar, porque si no, luego estar sometido también a la justicia, obviamente también lleva a una posible sanción, pero también esto es un drama familiar y humanitario para aquellos que son o cometen el delito, pero también aquellos que son obviamente las víctimas de estos hechos. Y las campañas tienen que ojalá ser permanentes en esta fecha, al menos uno nota que se está haciendo, pero ojalá esto también de una permanencia a nivel educacional, en colegios, universidades, para reforzar y que no se nos olvide que esta regla principal, si uno toma, si se está tomando un grado de alcohol, no se maneje, y en el caso que se haga, entender que va a haber una sanción dura para efectos de evitar que se sigan cometiendo este tipo de ilícitos. Claro. Persuasión, persuadir, ¿cierto? Instalar esta norma. Diego Muñoz, abogado y académico de la Universidad del Desarrollo de Derecho, de la Escuela de Derecho de la Universidad del Desarrollo. Diego, muchas gracias. Queríamos actualizar y de alguna manera refrescar la aplicación de la ley y media por conducir en estado de ebriedad y entender también que queremos que ocurran menos accidentes, menos muertos como en las fiestas pasadas, que bueno, fue más largo, pero hubo muchos accidentes y una cifra importante de fallecidos producto de accidentes de tránsito. Por lo tanto, a eso apunta también este contacto. Gracias a ustedes por la invitación y cuando gusten, siempre es bueno poder solidarizar con estas campañas y poder mantenerlo en tema. Exactamente. Muchas gracias, Diego, que estés bien, ¿eh? Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí estábamos conversando con el abogado Diego Muñoz.